He querido empezar con un gráfico, ¿vale? Un esquema que nos dice qué tipos de forma general de leucograma tenemos y cuándo se pueden dar. Luego iremos viendo uno por uno. En general encontramos tres tipos de leucogramas. Los no inflamatorios, ¿vale? No hay inflamación en el paciente, no es la causa de que esté alterado este leucograma. Tenemos el leucograma inflamatorio, que hay de varios tipos, y después podemos tener cambios en células individuales, donde aumenta un tipo celular en concreto, pero solo uno, ¿vale? Entonces, dentro del leucograma no inflamatorio hablaremos del leucograma de estrés, del leucograma por culpa de administración de corticoides y el leucograma por inducción por culpa del ejercicio, ¿vale? Que este no es muy frecuente, pero si tenéis pacientes deportistas, pues sí que lo podéis llegar a ver. En segundo lugar, cuando hablamos de leucogramas inflamatorios, tenemos aquellos de inflamación hiperaguda, de inflamación aguda, de inflamación crónica o bien de neutrofilia extrema. En los tres primeros es muy condicionante el tiempo en el que yo realice el hemograma. Si hay una infección o inflamación severa y yo saco muestra justo cuando acaba de pasar, seguramente encontraremos el primero de aquí, el de inflamación hiperaguda. Si sacamos la muestra de sangre un poquito más tarde, a lo mejor ya estamos en esta fase, o bien si el paciente viene ya con el problema de hace días, que es algo habitual, pues encontraremos un leucograma más crónico. ¿Vale? Neutrofilia extrema va un poquito aparte, que luego ya lo veremos. Y luego, por último, están los cambios en células individuales, que esto no lo vamos a detallar, ya lo hemos ido hablando, cuando hay aumentado solo un tipo de célula, linfocitosis o eosinofilia, que esto ya lo hemos visto por separado. Venga, pues empezamos con los no inflamatorios. Dentro de los no inflamatorios tenemos el tan conocido leucograma de estrés. Hay que entender estrés no porque el paciente esté estresado por la extracción solamente, sino aquellos pacientes que tengan pues, un problema de enfermedad, un dolor crónico, después de una cirugía o simplemente por el hecho de estar hospitalizados, que no se encuentran del todo bien y están algo más nerviosos de lo habitual. Pero recordad que cuando hablamos de estrés no nos referimos exclusivamente a un gato estresado en la extracción, ¿vale? La enfermedad puede producir un estrés al organismo. En el perro, como ya hemos repasado antes, el leucograma de estrés vemos neutrofilia, vemos linfopenia y vemos monocitosis. Recordad que la medicina no son matemáticas exactas, a lo mejor podemos ver neutrofilia y los linfos en el rango, no por debajo de lo normal, pero tocando al límite inferior, y los monocitos lo mismo, pueden estar aumentados o normales o justo en el límite superior, ¿vale? En cambio, en el gato solemos ver linfocitosis, a veces acompañados de una neutrofilia madura, no tenemos que ver bandas. Si en un leucograma vemos bandas, es muy poco probable que sea exclusivamente de estrés, ¿vale? Hay que investigar. Y lo que os decía, en el gato la neutrofilia puede ser madura o directamente no haber neutrofilia, ¿vale? Que solo veamos linfocitosis. También entendemos como leucograma no inflamatorio aquel que es secundario a la administración de corticoides. Pacientes que estén en tratamiento con cortisona, tendréis muchísimos, o bien también lo que decíamos antes, en pacientes con aumento de cortisona interna, de cortisol, ¿vale? Pacientes con Cushing o con enfermedades. En el perro vamos a ver una leucocitosis con neutrofilia madura, lo que os decía antes, no con bandas, monocitosis, linfopenia y también podemos ver eosinofenia. Si os fijáis, este leucograma es prácticamente igual que un leucograma de estrés, ¿vale? Porque al final los corticoides, cuando se liberan a nivel interno o cuando los administramos, pues esto pasa en situaciones de estrés. Y en el gato podemos ver leucocitosis con neutrofilia madura pero muy leve o no verla, y lo que vemos es una linfopenia marcada. En el caso del gato no es igual al leucograma de estrés, ¿vale? Esto es importante. Recordad, en el gato estrés igual a linfocitosis por encima de lo normal, pero en cambio cuando administramos cortisona, cuando administramos medicación, es una linfopenia lo que vemos, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un paciente que está tomando cortisona y tengo que hacerle un control de hemograma por otra causa, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar? Bueno, pues que sepáis que si damos una dosis puntual de corticoides, podemos realizar el hemograma a partir de las 24 horas después, porque si no, este leucograma se me va a ver alterado en las siguientes 24 horas. En cambio, si es un paciente crónico que ha tenido un tratamiento de más de 10 días de corticoides,
El leucograma solo se normalizará 3 días después de parar el tratamiento, ¿vale? Si podéis esperaros un poquito más, pues mejor todavía. Y por último, dentro de los leucogramas no inflamatorios, tenemos aquel inducido por ejercicio. Hablamos de ejercicio cuando son pacientes con elevada actividad o animales de entrenamiento, Esto se debe a la liberación de catecolaminas y nos da una leucocitosis leve, con una neutrofilia madura, lo mismo no podemos ver bandas o no deberíamos ver bandas, una linfopenia moderada y una monocitosis leve. Y a veces también se puede acompañar de una ligera disminución del hematocrito, pero algo muy sutil. Bien, y ahora pasamos a los leucogramas inflamatorios, ¿vale? Como os decía antes, tenemos leucograma de inflamación hiperaguda. El factor tiempo es importante. Si yo tomo la muestra justo cuando acaba de pasar, puede ser que estos neutrófilos se hayan ido a los tejidos, estén actuando y yo no vea neutrófilos circulantes. ¿Recordáis aquel esquema de pools que hablábamos que el pool marginal, ¿vale? En el perro es equivalente al pool circulante? Por lo tanto, si los que están circulando se me han ido al tejido, pues los del marginal se van a circulación y me quedo sin. Y esto en el perro es algo que solemos ver de forma frecuente. Y en el gato tenían, si os acordáis, una reserva de 3 veces superior al perro en el pool marginal, con lo cual se me van los circulantes al tejido, pero aún tengo para ir liberando sin que me quede sin neutrófilos, ¿vale? Entonces, estos aparecen después del estímulo que desencadena la infección o la inflamación, aparecen en la primera o tercera hora después. Y si lo vemos después el hemograma, si hacemos la extracción más tarde, seguramente ya veamos un leucograma de inflamación aguda. Y es cuando, como hemos comentado, cuando se sobrepasa la posibilidad de defensa del organismo. Solo pasa en infecciones muy graves, tipo sepsis, ¿vale? Infecciones severas, abscesos enormes o afectación de órganos muy importantes. Si esto lo vemos, hay que buscar el foco. ¿Dónde está la infección? ¿Qué se me está escapando? Aquí tenéis un ejemplo. Veis que los leucocitos están bajos y los neutrófilos están prácticamente a cero. Me voy a la nube y no la veo. Veo algunos puntitos lilas, pero no es mi nube habitual, ¿vale? Además, los monocitos están aumentados. Esto puede ser que algunos de estos neutrófilos también se me hayan ido a la nube de monocitos, como comentábamos antes. Bien. Si en lugar de sacar la muestra de sangre en las primeras horas me espero un poquito más, quizá ya me encuentro un leucograma de inflamación aguda y activa. En estos casos vemos neutrofilia con desviación a la izquierda, con nuestras bandas, ¿vale? Comprobamos, la máquina nos da el aviso o con el frotis vemos neutrófilos con el núcleo en forma de C o de U. A veces puede ir asociado a una linfopenia, esto se debe a la liberación de cortisona interna, cuando el cuerpo no está bien se libera cortisol y los linfocitos pueden bajar. Suele aparecer entre las 6 y 8 horas posteriores al estímulo inflamatorio o infeccioso. Por lo tanto, lo vemos cuando evoluciona la inflamación hiperaguda y pasa a ser aguda. ¿Y qué vamos a ver? Pues podemos ver neutrofilia, neutropenia o un recuento normal. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor yo tengo un paciente que veo que no está bien, hago el hemograma y veo los neutrófilos normales. Qué raro. Vamos a hacer un frotis. Los veo en banda, vale, pues seguimos buscando. O no puedo hacer el frotis, pues me voy a ver la gráfica, ¿vale? Y veo la nube aumentada, o bien esta nube de neutrófilos, que yo estoy súper acostumbrado a ver cómo es, esta, aparte de más grande, se me está solapando con otra y la máquina me hace una línea, ¿no? Intenta dividirla porque la máquina no interpreta si estos neutrófilos hay más cantidad, son más grandes o qué es lo que está pasando. Entonces la podemos ver la nube más grande, desplazada o incluso medio fusionada con otras. Bien, aquí tenéis un ejemplo muy claro. Leucocitos aumentados, neutrófilos aumentados, la máquina se me da el aviso de que se sospecha de bandas y yo tengo aquí mi gráfica. Esto se llama la aleta de tiburón o el triángulo de la muerte, ¿vale? No lo digáis muy alto, pero es así. Yo lo llamo así porque es real que cuando yo veo, no veo los números, pero veo esta gráfica me asusto mucho. Hay que buscar qué está pasando porque es algo súper grave. No puede ser que una cojera me dé esta gráfica. No puede ser que una infección de orina me dé esta gráfica. No puede ser que un pinzamiento lumbar me dé esta gráfica. Si veo esto, hay que pensar en cosas graves, ¿vale? Si en lugar de encontrar la información, extraer la muestra cuando la inflamación es aguda, pues pasan días, o
3 meses, puede pasar que el paciente llegue súper tarde, pues vamos a ver un leucograma de inflamación crónica, ¿vale? Aparece días o semanas después del estímulo inflamatorio, puede haber neutrofilia madura, no siempre, en este caso no tenemos que ver bandas, porque entonces quiere decir que aún está activa y es agudo, y suele haber monocitosis, como en el caso de Dorito. Aquí tenéis su hemograma, si recordáis el resto estaba bien, pero los monocitos están por encima de lo normal, algo sutil, y en la gráfica, esta es del Prosite One, que es algo distinta, es la nube de leucos, tenemos aquí de lila los neutrófilos, aquí en azul los linfocitos y los monocitos, que sí que ya empieza a aumentarse un poquito. Y por último tenemos el leucograma de neutrofilia extrema reactiva o leucemoide. Esto mejor que no veáis de forma habitual, no es algo muy frecuente, suelen ser casos muy graves, a veces en infecciones en órganos internos, pero ya un nivel superior. Si yo tengo una piómetra, puedo ver un leucograma de inflamación o infección aguda, ¿vale? Con bandas, pero si esta piómetra se me perfora, voy a ver recuentos por encima de 50.000, cuando hay peritonitis, cuando hay infecciones de este estilo, ¿vale? Que ya son muy graves. Y si no es esta la causa, lo vemos en procesos neoplásicos, en leucemias o en procesos autoinmunes, anemias hemolíticas autoinmunes. Otro tipo de procesos autoinmunes pueden dar recuentos por encima de 50.000, ¿vale?